de lo que tiene como sistema de dispersión de luz un prisma. Una vez que la radiación ingresa al monocromador, va a actuar o va a incidir sobre un espejo que es de tipo cóncavo o una lente colimadora, que eso habíamos visto cuando vimos el esquema de los fotómetros, ¿sí? Una lente colimadora o un espejo cóncavo que lo que hace es que los rayos de luz se vuelvan paralelos. Luego incide entonces sobre el prisma o sobre el sistema de dispersión y este sistema lo que va a hacer es descomponer a la luz en sus distintas longitudes de onda. Fíjense, acá por ejemplo está descomponiendo luz visible, por eso vemos los colores del arco iris. La luz visible contiene los 7 colores, bueno, y colores intermedios también, ¿sí? Pero en general lo que vemos son estos colores. Cada color tiene un rango de longitudes de onda. Luego, lo que va a tener es un elemento de enfoque. El elemento de enfoque lo que va a permitir es que esta rendija, por la rendija de salida, pueda abandonar el monocromador la luz que nosotros hemos seleccionado o la luz que a nosotros nos interesa para trabajar, ¿sí? En este caso, fíjense que la luz seleccionada es la que corresponde a color verde, que es alrededor de los 500 nanómetros, y esa es la que incide sobre la muestra. O sea, esto sería un esquema de un espectrofotómetro. En este caso tiene un monocromador de prisma. Bueno, esto sería más o menos lo que es un espectrofotómetro también cuando, digamos, uno le saca la tapa de arriba, ¿sí? Esa tapa que tiene todo lo que lo cubre encima, eso se puede extraer. Y cuando uno lo extrae, se ve todos los componentes y cómo es un espectro por dentro. En este caso, fíjense que tenemos la fuente de radiación, que estaría acá en este sector, es luz amarilla lo que se está generando, ¿sí? Por ejemplo, esto sería una lámpara de filamento de tungsteno, cuya coloración de luz, si ustedes recuerdan las lamparitas que se usaba hace un tiempo, era entre un amarillo y naranja. Bueno, sería este el caso. Esto está incidiendo sobre este espejo o sobre este sistema acá, que lo que hace es una lente colimadora que, fíjense, hace que los rayos se vuelvan paralelos. Entonces, estos rayos inciden sobre este sistema acá, ¿sí? Y comienza la descomposición de las. Acá se genera la descomposición, o sea, acá tendríamos, por ejemplo, el prisma o la red de difracción, que la vamos a ver enseguida. Acá tenemos otro espejo que lo que hace es hacer que los rayos con una misma longitud de onda se combinen, ¿sí? Y de esa manera, esto también enfoque sobre la rendija de salida la luz que es de interés. En este caso, por ejemplo, luz de color rojo. Y eso es lo que va a incidir entonces sobre la cubeta que contiene la muestra. Bueno, acá tenemos otro esquema. Este es un poco más sencillo de lo que sería un monocromador de prisma. Tenemos la rendija de entrada, la lente colimadora, es decir, la luz atraviesa y entonces los rayos se vuelven paralelos, inciden sobre el prisma. Cuando inciden sobre el prisma, fíjense que se descompone levemente sobre la primera cara del prisma, y esto es como que se va ampliando, se va descomponiendo, y luego sufre una segunda descomposición al abandonar la segunda cara del prisma, ¿sí? Entonces, de esa manera se logra la dispersión de la luz. Esto es luz policromática, y acá la luz que abandona la segunda cara del prisma, fíjense que ya tiene las distintas longitudes de onda, es decir, está separada de acuerdo a sus longitudes de onda. Luego que abandona el prisma, incide sobre esta lente que lo que hace es focalizar. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos este rayo que tiene una longitud de onda lambda 2 con este otro que también es de longitud de lambda 2. Al pasar por la lente focalizadora, lo que hace es que se combinen estos rayos que tienen la misma longitud de onda y que de esta manera puedan atravesar o puedan abandonar la rendija de salida del monocromador. Esto que está ubicado acá, que es donde está ubicada la rendija de salida, se suele denominar plano focal. Entonces, esta lente lo que hace es combinar los rayos de manera de que puedan incidir de manera adecuada sobre el plano focal y de esa manera puedan abandonar la rendija de salida. Esto es entonces un monocromador de prisma, que lo que tiene es un prisma que descompone la luz. También el otro tipo de monocromador son los que tienen una rendija de reflexión. Entonces, en este caso, vemos que acá ingresa la luz por esta rendija de entrada, que sería similar a esta, va a incidir sobre este espejo cóncavo. El espejo cóncavo lo que hace es, de nuevo, colimar el haz de luz, es decir, hacer que todos los rayos se vuelvan paralelos. Este rayo, por ejemplo, tiene 2 longitudes de onda, lo mismo pasa con este,
y ese rayo, una vez que se vuelve, en todo el haz se vuelve paralelo, incide sobre una rendija de reflexión. Esta rendija, que a veces también se le suele llamar de difracción, lo que tiene es como un peine, ¿sí? Entonces, tiene muchos surcos, esta rendija suele tener, la cara, digamos, está constituida por un material que es tipo una resina. Esa resina está recubierta por una pequeña placa, una banda muy fina de un metal, que suele ser plata o en algunos casos, perdón, puede ser incluso oro, pero en general suele ser más que nada de plata. Estas caras acá, ¿sí? Todos estos peines están recubiertos entonces por una capa de plata muy fina, ¿sí? Muy bien pulida, y que hace que por cada milímetro en realidad nosotros tengamos varias de estas ranuras. Es decir, esto, por ejemplo, podría ser en 1 milímetro tener muchas ranuras, por ejemplo, 600 ranuras. Entonces, eso hace de que cuando incide el rayo de luz se pueda descomponer en las distintas longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, este rayo de luz incide acá y se descompone en 2 longitudes de onda. Esas longitudes de onda inciden nuevamente sobre otro espejo cóncavo y este espejo lo que va a hacer es ayudar a que el rayo que tiene, o sea, las longitudes de onda que son iguales, se combinen en un único rayo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se logra eso? Se logra moviendo o modificándose la posición de esta rendija de la rejilla de reflexión. Cuando uno trabaja con un espectrofotómetro y tiene que, por ejemplo, obtener el espectro de absorción de un compuesto, uno va escuchando y va viendo que cuando le da para que seleccione las distintas longitudes de onda, incluso a veces se escucha el ruido que hace el sistema del monocromador. ¿Por qué? Porque tanto este espejo como sobre todo la la rejilla de reflexión, es un sistema móvil. Ese sistema se tiene que mover de tal manera que, por ejemplo, estos dos rayos o estos dos haces que son de distinta longitud de onda se combinen con los que se generan a través de este otro rayo y se combinen en una única longitud de onda. Fíjense, acá tenemos este valor de longitud de onda que se combina con el que proviene de este otro rayo para que abandone la rendija de salida. Entonces, para que eso ocurra, todo este sistema tiene que ser móvil. Y lo que se logra entonces con este espejo es enfocar sobre la rendija de salida el haz de luz que a nosotros nos interesa. Bueno, con respecto a los instrumentos, también tenemos este dato que se denomina resolución espectral y lo que hace es medir la capacidad de un instrumento para diferenciar entre dos longitudes de onda adyacente. Entonces, en este caso lo que se suele utilizar es lo que se denomina como criterio de Rayleigh, que lo que establece es que dos longitudes de onda se consideran resueltas, es decir, nosotros podemos decir de que nuestro equipo lee, por ejemplo, a 500 nanómetros y a 501 nanómetros, es decir, puede diferenciar entre una longitud de onda y la otra, si el mínimo entre dos picos de la señal a la salida del detector, dice, es menor que el 80% del máximo. Fíjense, este mínimo tiene que ser menor para que se puedan distinguir las dos longitudes de onda. En realidad, bueno, esto es un dato que suele estar en los manuales de los instrumentos, ¿sí? Es uno de los datos que aparece, la resolución espectral. Bueno, y acá tenemos la definición del ancho de banda efectivo, que lo vimos un poquito hoy cuando vimos los filtros de absorción y de interferencia. Dice, es el ancho a la mitad del pico máximo de la intensidad de la banda de luz que abandona el monocromador. Entonces, ¿cómo se puede registrar este pico? Nosotros nos posicionamos, sería como posicionarse en la rendija de salida del monocromador y vamos a ver que en el centro de la rendija es donde vamos a tener la máxima intensidad de emisión. Perdón. ¿Sí? O sea que esto sería el centro de la rendija del monocromador. Entonces acá vamos a tener la máxima intensidad de emisión. En la medida en que nos acerquemos hacia los bordes de la rendija, eso va a ir disminuyendo. Por eso permite trazar esto que es como una campana de Gauss.
Esa sería, digamos, la distribución de la luz que está abandonando la rendija del monocromador. O en el caso nuestro, esto era para el filtro, ¿sí? Pero lo mismo pasa para un monocromador. Entonces, no importa si tenemos los filtros, sí suele decirnos de cuánto es el ancho de banda efectivo del filtro. En el caso del monocromador, ¿sí? Viene en el manual del instrumento, viene como dato el ancho de banda efectivo. Entonces, por ejemplo, los espectrofotómetros que nosotros tenemos en el laboratorio, que son para trabajos prácticos y que sirven para análisis de rutina, suelen tener un ancho de banda que está entre los 4 y los 10 nanómetros. Entonces, eso depende del diseño del equipo. Un instrumento que esté, digamos, que sea, digamos, más utilizado, por ejemplo, para investigación o para análisis un poco más complejos, puede tener un ancho de banda efectivo de 0,5 nanómetros. Cuanto más pequeño es el ancho de banda efectivo, más caro es el instrumento. Bueno, ese ancho de banda efectivo, ¿de qué va a depender? Del ancho de las rendijas de entrada y de salida del monocromador y de la dispersión que se genera en la red de difracción. Porque eso va a depender también entonces de cómo se dispersa la luz dentro de esa red de difracción, es decir, dentro de ese monocromador. Entonces influye mucho el ancho de las rendijas de entrada y salida y cómo se dispersa la luz dentro del sistema. Fíjense, acá en este caso tenemos que esto sería la rendija de salida del monocromador, esto que está pintado en negro acá, esto sería el ancho de luz que puede pasar a través de esa rendija. Fíjense que si el haz de luz que está incidiendo o que está llegando a la rendija de salida tiene 3 longitudes de onda, fíjense, tenemos lambda 1 que estaría acá, que no completa la salida, lambda 2 que sería la que está en el centro, por eso acá tiene el máximo de la potencia radiante o el máximo de la transmisión de luz, lo tenemos acá, ese pico que veíamos recién en el caso de los filtros también. Y acá tenemos una longitud de onda lambda 3 que en realidad su máximo, digamos, no está saliendo por el monocromador, sino que diríamos que está saliendo como al mínimo de esta longitud de onda. ¿Sí? O sea, prácticamente acá la única que estaría saliendo bien sería lambda 2. Y acá tenemos el ancho de banda efectivo. Bueno, en realidad acá está relacionado directamente con la rendija de salida, porque está planteado como un ejemplo, pero este ancho de banda efectivo va a depender de esta rendija de salida, va a depender del ancho de la rendija de entrada también y de cómo sea la dispersión de la luz dentro del monocromador. Bueno, fíjense en este caso que tenemos acá cómo se va mostrando de que a medida que ese ancho de la rendija sea más reducido, cómo se pueden ir viendo, ¿sí?, las distintas longitudes de onda. Y eso en definitiva luego va a ser útil para poder ver con mayor detalle los picos de los espectros de absorción. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros poder tener un equipo o un instrumento, perdón, que nos pueda, digamos, proporcionar luz que actúe sobre la solución del analito con longitudes de onda bien diferenciadas, es decir, bien separada una longitud de onda de otra, que era el punto que veíamos recién cuando nosotros hablamos de la resolución espectral. Entonces, fíjense que en la medida en que esta rendija se va haciendo más pequeña, se van distinguiendo, ¿sí?, cada uno de los valores de longitudes de onda. Entonces, únicamente moviendo la red de dispersión o de difracción, ¿sí?, y los espejos, se logra que se enfoque cada una de las longitudes de onda. Entonces, cuando tenemos más angosta la rendija de salida, mayor va a ser la resolución del espectro. Y eso lo podemos ver acá. Fíjense, acá tenemos un ancho de banda efectiva de 1 nanómetro y este es el espectro, y acá tenemos el mismo espectro de la misma sustancia con un ancho de banda efectivo de 0,5 nanómetros. Ojo que ancho de las rendijas del monocromador, sobre todo rendija de salida, no tiene por qué ser igual al ancho de banda efectivo. Si bien en el esquema anterior, fíjense que acá sería como que justamente está definido y es igual a esto, no es exactamente igual. Una cosa es el ancho de la rendija a la salida del monocromador y otro es el ancho de banda efectivo.
no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Eso va a depender del instrumento y en general, cuando uno lee las características del instrumento, no son iguales. Fíjense que cuando nosotros tenemos un ancho de banda efectivo mayor, vamos a ver que los picos de los espectros son más redondeados. En cambio, cuando se logra un mayor, digamos que el ancho de banda sea más reducido, el espectro tiene mejor resolución. Entonces, fíjense que se pueden ver mejor la forma de los picos. Bueno, esto resulta útil cuando nosotros lo que queremos hacer es caracterizar a nuestro analito o identificar a nuestro analito a través del espectro de absorción, que muchas veces se utiliza, ¿sí? Con fines cualitativos, nosotros utilizamos el espectro de absorción para identificar al analito. Entonces, en esos casos, el espectro nos resulta de mucha utilidad. Por eso yo les decía recién que cuando vamos a trabajar con un espectrofotómetro, que sobre todo lo vamos a destinar a hacer investigación, nosotros vamos a necesitar un instrumento que tenga un ancho de banda efectivo reducido. Ahora bien, fíjense lo que dice acá, bueno, que esto un poco ya lo vimos, dice, mayor anchura de las rendijas del monocromador implica mayor ancho de banda efectivo. Eso sí, tiene una relación de ese tipo, pero no necesariamente son iguales los valores. Un mayor ancho de banda provoca picos más anchos y de menor absorbancia. Es decir, los picos, fíjense que es como que se pierde resolución. Pero, ¿por qué? Porque los picos son más anchos, pero además tienen menor valor de absorbancia. Es decir, son picos más bajos. ¿Por qué? Porque siempre lo que se va midiendo, como en todo instrumento, es el área efectiva que me queda debajo de cada uno de los picos. El área va a ser proporcional a, digamos, la concentración del analito. Entonces, si yo estoy midiendo con un instrumento que tiene un ancho de banda de 4 nanómetros y luego voy y leo, o sea, estoy leyendo la absorbancia, supónganse, a 540 nanómetros con un instrumento que tiene un ancho de banda efectivo de 4 nanómetros y luego tomo la misma solución y la coloco en un instrumento que tiene un ancho de banda efectivo de 0,5 nanómetros, el valor de la absorbancia me va a dar mayor. Eso se cumple siempre, ¿sí? Pero se cumple por este efecto que ocurre acá. Ahora, no quiere decir que por eso nosotros vamos a pensar que un instrumento con un ancho de banda de 4 nanómetros es malo. Para análisis de rutinas nos sirve muy bien. ¿Por qué? Porque uno hace una curva de calibrado. Entonces, siempre, digamos que las absorbancias van a ser proporcionales a la concentración. Bueno, esto que es lo que acabamos de ver acá, dice, disminuir la anchura de las rendijas en un factor de 10 implica reducir el poder radiante en un factor de 100. Bueno, este es un punto que sí hay que tener en cuenta y que es importante cuando nosotros tenemos un instrumento que nos permite variar el ancho de las rendijas o la anchura de la rendija de salida del monocromador. En la mayoría de los instrumentos ese valor está fijo, salvo en algunos instrumentos que permite que uno lo pueda modificar. Por ejemplo, en los espectrofluorímetros, en muchos casos uno puede, que son los instrumentos que se utilizan para medir fluorescencia, en muchos casos uno tiene como unos pequeños tornillitos cuyo giro, ¿sí? El valor del giro implica tantos nanómetros. Por ejemplo, media vuelta de esa pequeña perilla implica 1 nanómetro que uno reduce el ancho de salida de la rendija del monocromador. Pero en los espectrofotómetros de absorción molecular, prácticamente todos tienen esos valores fijos. Es decir, nosotros no podemos modificar la anchura de las rendijas de entrada y salida. Si se pudiera modificar, hay que tener en cuenta esto, porque si uno reduce demasiado la rendija de salida, lo que está haciendo también es reducir la cantidad de luz que llega al detector. Entonces, muchas veces eso se traduce en un espectro que presenta mucho ruido. Entonces, si uno puede modificar las rendijas de salida del monocromador, sobre todo la de salida, hay que ser muy cuidadoso y lo que se debería hacer es modificar hasta alcanzar un valor de absorbancia máximo y que ese valor se mantenga constante. Más no conviene reducir, porque si reducimos más, ya la cantidad de luz que está pasando por la muestra y que llega al detector es escasa. Entonces, todo tiene un límite, ¿sí? Pero en general, entonces, para nosotros, para nuestro, digamos que estamos viendo, espectrofotómetros de absorción molecular, en donde vamos a medir absorbancia o transmitancia, los anchos de las rendijas del monocromador están fijos, ya vienen así diseñados en el instrumento.
Entonces, normalmente no se permite modificarlos. Bueno, una vez que la luz entonces fue emitida por el foco, pasó por el filtro, por el monocromador, es decir, por el sistema de dispersión que nos permite seleccionar la longitud de onda, la luz seleccionada ahora va a pasar a través del recipiente que contiene a la muestra. Y esos recipientes que contienen a la muestra nosotros los denominamos celdas o cubetas. Lo que habitualmente hablamos, muchas veces ustedes van a escuchar hablar del par de cubetas que vamos a utilizar para hacer la medida o para hacer la medición. ¿Qué características deberían tener las cubetas? Primero, que deberían ser transparentes a todas las longitudes de onda, cosa que no se cumple, y que cualquier absorción que se realice por el material de la cubeta, lo que me reduce es el rango dinámico para la muestra. Entonces nos vamos a encontrar con cubetas que podemos utilizar, por ejemplo, en la zona del visible, es decir, a longitudes de onda mayor a los 380 nanómetros. En la zona del visible, que es la que ustedes trabajan o utilizan en los trabajos prácticos de esta materia, nosotros podemos utilizar cubetas de vidrio o cubetas de plástico o acrílico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en la zona del visible. Ustedes estuvieron viendo virtualmente el trabajo práctico donde utilizan soluciones de permanganato. Esas soluciones son coloreadas, por lo tanto la solución está absorbiendo en la zona del visible. Y hoy la profesora les iba a dejar, digamos, disponible el trabajo práctico de aspirina, en donde también lo que se obtiene en ese caso es un complejo, y ese complejo es coloreado. Por lo tanto, lo que van a estar haciendo ustedes ahí también es medir en la zona del visible. Eso quiere decir que pueden trabajar con cubetas de acrílico. Las cubetas de acrílico son de bajo costo, no las podemos utilizar con cualquier solvente orgánico, salvo que trabajemos con un solvente como metanol o como etanol, es decir, para los alcoholes de bajo peso molecular sí las podemos utilizar. Y no se pueden utilizar en la zona por debajo de los 400 nanómetros porque el plástico o el acrílico absorben esa zona. Entonces solamente las podemos usar en la zona del visible. Son cubetas que son descartables, son de bajo costo y cuando uno las va a comprar puede que se las vendan de a uno, pero si no lo que le venden es una caja con 100 cubetas. Que hace, no sé, unos 4 años costaba entre 200 y 300 pesos, costaba la caja de 100. La verdad que ahora no tengo idea cuánto estará. Pero eso hace más o menos unos 4 o 5 años, yo compré una caja de 100 y creo que me había salido algo así como 300 pesos. Bueno, entonces, todo lo que sea cubetas de acrílico podemos usar en la zona del visible. La solución del analito puede tener como solvente agua, etanol o metanol, no hay ningún problema. Ya si tiene acetona hay que pensarlo 2 veces y hay que probar la cubeta si va a funcionar, porque la mayoría de las veces no funciona y el solvente me ataca al acrílico, es decir, me ataca al plástico y la cubeta deja de ser transparente. Entonces ese es el inconveniente, porque nosotros lo que necesitamos es que nuestra cubeta sea totalmente transparente y que esté libre de suciedad y de ralladura, ¿sí? Porque eso, si no me dispersa la luz. La luz de por sí, cuando incide sobre las caras de la cubeta, sufre algún tipo de dispersión o de reflexión. Siempre hay, digamos, pequeñas dispersiones o reflexiones de la luz, que ocurre en la superficie de las caras de la cubeta. Entonces, por eso la cubeta tiene que ser lo más transparente posible, estar perfectamente limpia, ¿sí? Y esas caras no tienen que estar rayadas. Las otras cubetas que podemos utilizar son las de vidrio. Las de vidrio son un poco más costosas, como siempre, ¿sí? Tienen mayor duración y la ventaja que tenemos es que las podemos utilizar con los solventes orgánicos. Aunque hay que tener cuidado porque todas estas cubetas traen una tapa. Es decir, vienen con tapa para colocarles la tapa, incluidas las que son descartables, traen su tapita. El tema es que las tapas, aunque sean las de vidrio, nosotros podemos utilizar la cubeta, por ejemplo, con acetona o con cloroformo como solvente, pero en algunos casos la tapa es atacada por el solvente. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que prestar atención. El tema con el vidrio es que tampoco lo podemos usar en la zona del UV
porque absorbe, ¿sí?, por debajo de los 320 nanómetros. Fíjense en este esquema que tenemos acá. Acá tenemos, por ejemplo, cubetas de vidrio, ¿sí? Y fíjense que hasta alrededor de los 300 nanómetros la cubeta absorbe. Acá implica que recién deja de absorber. Fíjense que conviene utilizarlas a partir de los 350 nanómetros, en donde ahí prácticamente ya no absorben, ¿sí? Lo mismo pasa con las de plástico. Por eso les decía que estas las podemos utilizar a partir de los 350, 360 nanómetros. Entonces, en realidad, uno las utiliza en la zona del visible. La zona del visible empieza en 380 o comienza en 380. Por debajo, en esta otra zona, lo que se utiliza son las cubetas de cuarzo. Las de cuarzo es vidrio especial, ¿sí?, con una constitución especial y que por supuesto salen más caras que las de vidrio común. Un par de cubetas de cuarzo puede tener un costo de unos $100 o un poquito más. Y no, ¿por qué les digo un par? Porque habitualmente uno va a comprar las cubetas y viene una cajita donde vienen las dos, porque las dos están bien comparadas unas con otras, es decir, las dos son iguales, porque eso es lo que se busca, ¿sí?, que sean perfectamente iguales. En realidad, los fabricantes permiten comprar de a una las cubetas porque en realidad alargan las líneas de producción y ya son todas iguales, ¿sí? Pero hasta ahora uno va a comprar o pide cubetas de cuarzo y viene el par de cubetas, no suelen venir de a unas. No significa que uno no pueda comprarlas de a una, pero siempre le van a ofrecer el par. Bueno, el cuarzo, o también a veces se lo llama sílice fundido, son las que están mejor construidas, ¿sí? Y se puede trabajar desde los 200 nanómetros en adelante. Es decir, si ustedes tienen un par de cubetas de cuarzo, les permite trabajar en la zona del UV y en la zona del visible. Es decir, en todo el rango ustedes pueden trabajar tranquilos con una cubeta de cuarzo. Si tienen de vidrio o de acrílico, es decir, de plástico, solo pueden trabajar en la zona del visible. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos resuelto un problema en donde cambiábamos la cubeta? Y al cambiar la cubeta me cambia la absortividad molar del compuesto. ¿Por qué? Porque si yo en la zona del UV utilizo una cubeta de acrílico, acá no solamente me va a estar absorbiendo el analito, sino que también va a estar absorbiendo la cubeta. Entonces me va a modificar en mis datos, en mis cálculos, me modifica la absortividad del analito. En el cálculo, en realidad, en la solución, el analito no está modificando su forma de absorber, su absortividad. El problema es que ahora yo tengo sumada a la absorción del analito la absorción de la cubeta. Por eso me modifica el dato. Bueno, las celdas vienen de distinto volumen. Estas mismas celdas que acabamos de ver acá, lo que les voy a mostrar ahora generalmente, bueno, estas también pueden ser de, digamos, de acrílico, aunque suelen ser de vidrio o de cuarzo. Bueno, fíjense, esta, por ejemplo, de cuarzo, es una celda que permite trabajar con un volumen reducido de muestra. En este caso, por ejemplo, pueden venir con las paredes laterales negras, ¿sí? Es decir, que la luz atravesaría esta cara, o estas dos caras serían las que atraviesa la luz, por eso son transparentes estas caras. Nosotros necesitamos en absorción molecular que las dos de las caras paralelas sean las caras transparentes. Las otras dos no necesariamente las necesitamos transparentes acá, ¿sí? No hace falta que sean transparentes. Entonces, por eso, por ejemplo, estas, que son de volumen reducido, las cubetitas que tenemos acá, esta, por ejemplo, tiene una capacidad, un volumen, más o menos hasta esta altura, de alrededor de 3,5 mililitros de capacidad. Si nosotros tenemos que trabajar, a veces tenemos un volumen reducido de muestra, entonces, por ejemplo, esta cubeta tendrá un volumen tal vez de unos 2 mililitros o menos. La ventaja que tiene es que justamente acá tenemos un volumen reducido. Ahora, el paso óptico, es decir, la distancia que la luz recorre, sigue siendo de 1 centímetro. Igual que como es acá, ¿sí? Pero ¿por qué? Fíjense, acá atraviesa así, que es acá donde se ve blanco, esta es la cara transparente, entonces atraviesa así. Fíjense que acá dice UV también, o sea que esta cubeta es de cuarzo, lo mismo que esta que está acá, pero esta tiene el volumen reducido, es decir, esta tiene 3,5 mililitros y esta probablemente con suerte tenga 2. Pero ¿qué pasa? Lo que yo les digo, el valor de B
Es decir, la distancia que la luz recorre a través de la solución sigue siendo de 1 centímetro. ¿Sí? Porque acá tenemos 1 centímetro, aunque el volumen sea mayor, y acá también tenemos el valor de B, se mide así, de manera lineal, no se mide con respecto al volumen. ¿Está? Entonces, esta es de 1 centímetro el paso óptico y esta también, aunque tenga volumen reducido. Lo mismo pasa con estas que tenemos acá. Fíjense que estas son de acrílico, son de plástico, pero también tienen volumen reducido. Acá, este frente de acá, de este lado, es donde pasa la luz. Entonces tiene este ancho que es de 1 centímetro, el ancho. En cambio acá, donde está reducido el volumen, es justamente en este sector de abajo. Pero no pasa nada porque esté reducido mientras el paso óptico siga siendo de 1 centímetro. Bueno, algunos instrumentos, no todos, traen algunos accesorios que permiten cambiar el sistema donde va, digamos, anclada la cubeta. Entonces, por ejemplo, podemos tener algunos espectrofotómetros en donde permiten utilizar celdas cilíndricas o celdas de tipo rectangular como las que vemos acá. ¿Sí? Entonces, esto es intercambiable. Algunos instrumentos traen esto. Los que nosotros tenemos en el laboratorio solamente nos dejan colocar este tipo de cubetitas. ¿Para qué son útiles estos sistemas? Porque esto nos permite a nosotros aumentar el paso óptico. Entonces, en lugar de que sea de 1 centímetro, puede ser de 2 centímetros, de 5 o incluso de 10 centímetros. Esto, por ejemplo, puede ser una cubeta de 10 centímetros. Lo más probable es que sea de 10 centímetros. En donde la luz atraviesa esta cara, ¿sí? Ingresa por esta cara y abandona por la cara de atrás. Entonces, toda esta distancia que recorre acá, que sería, por ejemplo, esta que tenemos acá, puede ser de 5 o de 10 centímetros. ¿En qué casos nos permite trabajar o qué ventaja tenemos con esto? Con que hay sustancias que tienen valores de absortividad muy bajos. Entonces, si nosotros no logramos formar o obtener, agregar un reactivo y obtener un complejo, por ejemplo, de transferencia de carga, en donde ese complejo tiene una absortividad mayor que la que tiene el analito, aunque el analito sea coloreado, si por ejemplo no tenemos un reactivo disponible para trabajar con esto, podemos trabajar con la solución del analito y lo que hacemos es reemplazar la cubeta por una cubeta con un paso óptico mayor. Entonces, de esa manera, logramos que el valor de absorbancia, pensando en la ley de Beer, que decía que era A, la absorbancia, era igual a la absortividad específica, que es este valor chiquitito acá de E, por el paso óptico, que era este valor de B que vemos acá, por la concentración del anelito. Entonces, al aumentar el paso óptico, no importa que este valor sea pequeño, la concentración sea pequeña, yo voy a tener un valor de absorbancia importante para leer, o un valor de tramitancia que después lo transforma en absorbancia. Entonces, esa digamos que es la ventaja de tener un instrumento que nos permita cambiar la celda, o el tipo de celda que vamos a usar, o el tipo de cubeta. Por otro lado, tenemos los instrumentos que permiten trabajar con fibra óptica. Fíjense, esta es la fibra óptica, que la ventaja que tiene es que la luz recorre la fibra, llega al extremo de la fibra óptica y puede volver por la misma fibra la luz que no fue absorbida por la solución. En este extremo acá hay una apertura, ¿sí? Que es la que se introduce, la que está en contacto con la muestra. Entonces, nosotros tenemos que este extremo, que es muy fino, esto es más finito que una virome, ¿sí? Se puede, por ejemplo, introducir dentro de un tubo de ensayo. Entonces, en ese caso, no hace falta que nosotros tengamos estas celdas para medir la absorbancia de la solución de un analito, sino que directamente tenemos en un recipiente la solución y lo único que hacemos es introducir este cabezal de la fibra óptica. ¿Cómo es este cabezal? Acá en la punta tenemos una ranura en donde también hay presente un espejo. Entonces nosotros introducimos esa punta, a través de ese extremo de esa punta tenemos luz, la luz atraviesa la solución del analito, porque eso está en contacto con la solución del analito, y la porción de luz que no es absorbida por la solución incide sobre el espejo y vuelve a través de la misma fibra óptica hasta el detector. ¿Está? Entonces esto nos permite a nosotros, no hace falta que tengamos cubetas en este caso, ¿sí? Fíjense acá les explica cómo entonces funciona la fibra óptica. Entonces hay algunos instrumentos que permiten, ¿sí? Trabajar con una fibra óptica. Por ejemplo, esos que son un poquito más complejos y que a veces utilizan
una lámpara de xenón, en muchos casos, tienen acoplado como sistema de lectura fibra óptica. Y eso hace también que incluso el instrumento sea más reducido, sea un poco más compacto en algunos sectores. Bueno, lo que tienen acá son algunas consideraciones que son importantes para el uso de las cubetas, ¿sí? Bueno, el primer punto es que deben seleccionarse del material adecuado de acuerdo al rango de trabajo. Es decir, de acuerdo a la longitud de onda de trabajo, voy a seleccionar la cubeta. Si yo tengo que trabajar a 500 nanómetros, puedo seleccionar una cubeta de acrílico, siempre que esté en buenas condiciones. Si voy a tener un solvente que no me va a atacar al acrílico. Y si no, puedo trabajar con una cubeta de vidrio. Deben estar perfectamente limpias, exentas de rayas y libres de huellas o adherencias en las caras. Es decir, las caras que deben ser transparentes a la luz deben estar perfectamente limpias. Si tienen restos de huella dactilar, cuando la luz incide, es reflejada o dispersada en todas las direcciones, porque junto con la huella nuestra quedan restos de grasa y quedan restos de polvo. Por eso es tan importante no tocar con las manos o con los dedos estas caras. Las caras transparentes a la luz nunca se tocan. Se debe tocar por estos otros extremos, ¿sí? Nosotros las tomamos en el práctico les solemos decir las caras rayadas, porque es como que tienen rayas las cubetitas de plástico que usamos. Bueno, las celdas de vidrio y de cuarzo las podemos limpiar con ácido nítrico en frío y no conviene con mezcla sulfocrómica. ¿Por qué? Porque estas caras están pegadas. Entonces, si nosotros utilizamos mezcla sulfocrómica o las colocamos, por ejemplo, en estufa o las colocamos en un baño de ultrasonido, corremos el riesgo de que las caras se puedan despegar. ¿Sí? Entonces, por eso no se deben tratar de esa manera. Es decir, esta cara transparente con esta cara que no lo es, acá en esta esquina, el vidrio está pegado. Esa es la constitución. Están pegados y armados de tal manera que uno no lo ve a simple vista, pero podemos llegar a tener problemas si no las tratamos de manera adecuada. Entonces no es lo recomendable utilizar, por ejemplo, mezcla sulfocrómica. Las vamos a tener que enjuagar varias veces con agua destilada y con la solución que vamos a medir. Eso se hace siempre, ¿sí? No deben secarse en el interior. Nosotros lo que hacemos es eliminar todo lo que podamos de agua destilada agitando la cubetita, pero nunca la vamos a secar por dentro, ¿sí? Ni tampoco vamos a colocar las cubetas en estufa, porque al colocar en estufa uno está colocando a una temperatura importante y eso hace que el material trabaje y se pueden despegar los bordes. Además, se puede alterar la forma en que transmite la luz el material al estarlo colocando a temperatura alta. Bueno, esto también, el exterior debe secarse siempre con un papel suave. Normalmente utilizamos papel tisú, ¿sí? ¿Por qué suave? Porque no tiene que rayar esas caras que debe ser transparente. No deben llenarse nunca hasta el borde, porque si no vamos a volcar parte del líquido dentro del instrumento. Y también un aspecto que es importante, que tenemos que observar que la solución que tenemos acá no debe tener burbujas de aire, porque donde nosotros tenemos burbujas de aire va a ser un sector en donde no tenemos solución del analito. Y si el haz de luz pasa justamente por la burbuja que tenemos de aire, ahí va a estar cambiando todas las condiciones y el valor de B ya no va a ser de 1 centímetro, va a ser menor y además vamos a estar reduciendo la concentración de analito. ¿Está? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, trabajar siempre con la misma celda para el blanco, acá falta una L, y para la muestra, esto ya lo vimos la clase pasada, sí, sobre todo cuando, bueno, aunque sea de simple haz el instrumento, como los que ustedes van a usar en el trabajo práctico, normalmente uno trabaja igual con 2 celdas. En una carga el blanco y mantiene el blanco en esa celda y a la otra va cargando los patrones o la muestra. Bueno, y esto otro es el último punto que ya les dije hoy, que no se recomienda tampoco utilizar ultrasonido para limpiar las cubetas, porque también puede afectar entonces a las caras que están pegadas. Bueno, una vez que la luz atravesó la solución del analito, esa luz, digamos que se transmite, que no fue absorbida por el analito, va a llegar al detector. Entonces el detector en definitiva, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer nos va a informar un valor de absorbancia, un valor de transmitancia, que va a estar comparado, ¿sí?, con el valor que tenía el blanco.
En general, y eso, por eso uno cuando coloca el blanco, lo que hace es, en el caso de la transmitancia, le dice al instrumento que ese blanco tiene el 100% de transmitancia. Uno calibra al 100% de transmitancia, ¿sí? Ajusta ese 100%. Entonces después directamente va leyendo la transmitancia de las soluciones patrones y luego de la solución de la muestra, porque el equipo ya tiene los datos, ya está calibrado así. Entonces, la luz, una vez que atravesó la solución que contiene el analito, va a llegar al detector. Los detectores son transductores. ¿Por qué son transductores? Porque convierten un tipo de energía en otra. En este caso, convierten energía radiante, es decir, luz, los fotones que llegan, los transforma en una señal eléctrica. ¿Cómo debería ser un detector ideal? Primero, tener sensibilidad elevada, es decir, le llega un fotón de luz que él dé una respuesta en base a ese fotón, ¿sí? Eso que sea muy sensible y sobre todo para muchas longitudes de onda. Tener una respuesta lineal, es decir, si tengo poca cantidad de fotones, la respuesta es una, si aumento la cantidad de fotones o aumenta la cantidad de fotones que llega, la respuesta es mucho mayor. Pero siempre lineal, proporcional a la cantidad de fotones. Un tiempo de respuesta rápido, es decir, que llega la luz y el detector responda. Amplio intervalo de longitud de onda, esto ya lo habíamos visto. Elevada relación señal a ruido, porque el detector también puede generar ruido, ¿sí? Eso va a depender de su constitución y de cómo esté funcionando, entonces, o del tipo de detector, pero siempre lo que se busca es, como en todo, que la relación señal a ruido sea alta. Mínima señal en ausencia de radiación. Algunos detectores pueden informar valores sin que nosotros tengamos que la luz esté llegando al detector. Entonces, eso debe ser mínima, ¿sí? Y que tenga una buena amplificación. Ahora vamos a ver lo que corresponde a amplificación. Muchos, dice, presentan una corriente residual en ausencia de radiación, que es esto que decimos acá, ¿sí? Entonces, muchas veces se habla de como corriente oscura o algo así, en algunos casos le suelen llamar. ¿Por qué? Porque el detector está informando como que llega, o sea, está detectando cuando en realidad no le está llegando luz. Por eso se suele hablar de corrientes oscuras, ¿sí? Bueno, los instrumentos que están diseñados y que son de mayor costo, este valor es mínimo o prácticamente es cero. Bueno, el más sencillo de los detectores, y esto por eso pueden aparecer en los fotómetros, es la celda fotovoltaica. Por eso dice acá, utilizada en instrumentos sencillos y de bajo costo. Es decir, los fotómetros, que eran los primeros que vimos, son los que generalmente utilizan una celda fotovoltaica como detector. Esta trabaja fundamentalmente en la zona del visible y tiene una sensibilidad máxima alrededor de los 550 nanómetros. A partir de ahí, hasta alrededor de los 400 nanómetros e incluso hasta los 700, suele disminuir la sensibilidad en alrededor de un 10%. Por eso la máxima la tiene alrededor de los 550 nanómetros. ¿En qué consiste una celda fotovoltaica? Tiene una capa, ¿sí?, que sería uno de los electrodos, una capa que puede ser de hierro o de cobre. Dice, consta de un electrodo de cobre o de hierro, que sería esta placa que tenemos acá, ¿sí? Y que está recubierto por una placa de un material semiconductor, como por ejemplo selenio. Sobre el selenio existe una placa metálica que suele ser una pequeña capa de plata. Pero esa pequeña capa de plata o a veces de oro, que actúa como electrodo colector, es transparente a la radiación. Y sobre eso, bueno, tenemos una placa de vidrio y esto está colocado dentro de una caja tipo plástico, es decir, está, digamos, aislado el sistema. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos la placa de vidrio, tenemos la placa de plata que va a actuar como segundo electrodo colector, pero todo esto es transparente a la radiación. Es decir, esta placa o esta capita delgada de plata tiene las características suficientes como para que la radiación la atraviese. Entonces viene el fotón de luz, llega hasta la capa de selenio y en la capa de selenio, cuando llega el fotón de luz, lo que hace es que algún electrón se mueva de lugar. Entonces con eso se generan huecos y se generan electrones, es decir, generamos en el selenio una zona de cargas positivas y una zona de carga negativa. Donde el electrón saltó de lugar, se movió de lugar, donde él estaba queda un hueco positivo y a donde él se traslada ahora me queda una carga negativa. Por eso dice, se forman huecos y electrones.
en la capa del material semiconductor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los electrones lo que van a hacer es migrar hacia la capa de conducción de este material semiconductor. Entonces, de esa manera, lo que hacen es, una vez que llegan a la capa de conducción de ese material, que es como una película arriba que se forma del material en los bordes y migran todos los electrones de esa zona, entonces se forma lo que se denomina una banda de conducción o una capa de conducción. A partir de ahí lo que van a hacer es migrar hacia la placa metálica, ¿sí? Entonces ellos migran hacia acá y eso se conecta al circuito externo y los huecos migran hacia este otro sector. Entonces de esa manera, por cada fotón que llega, se van liberando electrones en la capa de selenio y eso me genera una corriente eléctrica. Entonces fíjense que llega un fotón de luz y acá en esta placa del semiconductor se transforma en una corriente eléctrica. ¿Está? Por eso decimos que un detector es un transductor, transforma un tipo de energía en otra. Bueno, la corriente que se genera se puede medir con un microamperímetro y va a ser proporcional al número de fotones que está llegando a la capa de selenio. El otro tipo de detector es el que se conoce como de fototubo, sería esto que tenemos acá. Fíjense que es un sistema que está sellado al vacío, ¿sí? Esto está dentro de, digamos, de un recipiente sellado, en realidad tiene que ser, es de vidrio, y fíjense que tiene un cátodo, este cátodo es una placa semicircular que está cubierta por un material que es fotosensible. ¿Qué significa fotosensible? Que reacciona cuando le llega luz. Bueno, junto con esto, o cercano a esto, tiene un ánodo que es de alambre. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando llega el haz de fotones, llegan los fotones, chocan contra la placa del cátodo y esa superficie que es fotosensible hace que se emitan electrones. Entonces, cuando esto se conecta a un sistema de corriente, lo que va a ocurrir es que estos electrones van a ser atraídos hacia el ánodo. Y eso entonces también me va a generar, hace que por cada fotón se liberen cierto número de electrones que van a ser captados por el ánodo. Entonces, de esa manera se transforma la energía lumínica en una corriente eléctrica. Y por último tenemos los que se denominan tubos fotomultiplicadores, bueno, por último uno más, ¿sí? Que constan de una superficie fotoemisora, que sería esta acá, que emite electrones. Entonces, inicialmente el principio es el mismo que el del fototubo. La primera de las superficies es fotoemisora o fotosensible. Llega el haz de luz, toca la superficie y la superficie emite electrones. Pero ¿qué diferencia hay? Con que no tenemos únicamente un ánodo, sino que tenemos una serie de dínodos. Esos dínodos están a una diferencia de potencial, unos con otros de alrededor de 90 voltios. Entonces, este dínodo se encuentra, o este acá, mejor dicho, está a 90 voltios superiores a este. Entonces, ¿qué pasa? Llega el haz de luz, se emite, por ejemplo, un electrón, ese electrón es atraído por este dínodo. Cuando llega a este dínodo, de acá se desprenden dos electrones, a este le llegan dos, este está a 90 voltios mayor que este, entonces en lugar de desprender dos, emite o desprende 4 electrones que llegan a la capa de este otro dínodo, a su superficie, bueno, y así se va multiplicando o amplificando la señal. Entonces, un tubo fotomultiplicador no solamente detecta a las de luz, es decir, transforma los fotones en energía eléctrica, es decir, en una corriente de electrones, sino que además amplifica esa señal eléctrica. Por eso se llaman tubos fotomultiplicadores. Combinan la conversión de la señal con la amplificación dentro del cuerpo del mismo tubo. Entonces, en general, lo que ocurre es que por cada fotón, ¿sí?, esto se transforma en una corriente eléctrica de alrededor de 10 a la 7 electrones. Por eso se multiplica muchísimo, ¿sí? Eso aumenta mucho la sensibilidad. Bueno, otro detector es el que se conoce como de fotodiodo de silicio. Y esto trabaja con silicio dopado. ¿El silicio dopado en qué consiste? En realidad ustedes saben que cada átomo de silicio tiene 4 electrones en la capa de valencia. Entonces, cuando se combina con otro átomo para formar el material de silicio, cada silicio queda rodeado por 8 electrones. Bueno, hay dos maneras de doparlo y uno es
generando un silicio de tipo N, en cuyo caso, en lugar de colocar un átomo de silicio, cada tantos átomos se coloca uno de arsénico. El arsénico tiene 5 electrones en la capa de valencia. Entonces, un silicio de tipo N tiene un exceso de electrones. Sería este tipo, ¿sí? Es de tipo N, tiene más electrones de los 8. Entonces va a haber sectores en donde en realidad hay en la capa de valencia 9 electrones. Por eso aparece acá pintado en negro. Y otra forma de dopar al silicio es doparlo con huecos. Entonces, en lugar de colocar un átomo de silicio, se coloca uno de galio, por ejemplo. El galio tiene 3 electrones en la capa de valencia. Entonces, en realidad me va a quedar un hueco, un lugar en donde está faltando un electrón. Entonces, esto es un silicio de tipo P. Asocian la P con pocos electrones para que se acuerden que un silicio de tipo P es uno que tiene huecos, es decir, lugares donde falta un electrón. Bueno, ¿qué pasa en realidad? Que estos, que en realidad son diodos, cuando se los utiliza, a los diodos se los puede utilizar de dos formas. Uno es para que emitan luz, entonces cuando se emite luz se los coloca de manera inversa como está conectado este, ¿sí? Es decir, acá se conecta el extremo negativo y acá se conecta el extremo positivo. Entonces, ¿qué se hace? Si lo conectamos de manera diferente, los electrones vienen y migran hacia el centro del diodo, hacia la unión. En la unión, lo que va a ocurrir es que pasan a la banda de conducción y eso hace de que cuando se mueven los electrones se emita luz. Entonces, el diodo puede ser emisor de luz, que es la mayoría de las utilidades que tiene, digamos, en la mayoría del equipamiento que uno tiene en las casas o como generadores de luz, porque además no levantan temperatura. Bueno, esa es la forma tradicional en que se utilizan los diodos. Pero si se colocan de manera inversa, lo que se logra es una zona que se denomina de despolarización. Es decir, que me queda en la unión PN, no queda cargas. Y los electrones lo que hacen es, nosotros tenemos el que es rico en electrones, fíjense que se conecta al revés de lo que se conecta, se le conecta al extremo positivo, entonces las cargas migran en este sentido, y al de tipo P se le coloca, se lo conecta al extremo negativo, con lo cual las cargas positivas sería como que migran así, digamos que esto le estaba aportando electrones. Entonces, cuando el diodo se coloca así de manera invertida, se genera esta zona, la unión PN, es una zona de despolarización, es decir, no hay cargas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega un fotón de luz, lo que hace es impactar en esta zona y provocar o hacer que un electrón de estos que están acá en las capas de silicio se mueva de lugar. Entonces, el fotón que llega al impactar sobre esta zona, lo que hace es hacer que un electrón se mueva, salte un electrón del lugar y me genera un hueco. Es decir, que en realidad me genera cargas en esta zona, pero eso cuando la luz incide. Entonces, de esa manera el diodo puede actuar como detector. Entonces, muchos de los instrumentos, de los espectrofotómetros, tienen un arreglo de diodo o tienen diodos de silicio que actúan como detectores. Dice, los fotones UV visible aumentan la conductividad a través de la unión PN, porque acá es donde incide el fotón de luz. La luz incide sobre el material y permite que los electrones fluyan a través de él, porque justamente al impactar el fotón lo que hace es que uno de estos electrones del silicio se cambie de lugar, se mueva. Esto hace que se agote la carga del condensador al cual está conectado el sistema, porque el sistema está polarizado de manera inversa, ¿sí? Y la cantidad de carga de ese condensador, que sería en este sistema acá, necesario para recargar el circuito, es proporcional a la cantidad de fotones que llegaron a esta zona. Entonces, de esa manera se puede detectar la cantidad de fotones. Los instrumentos lo que suelen tener es un arreglo de diodos y estos espectrofotómetros son bastante más caros que los otros, que los que tienen un sistema de, por ejemplo, de tubos fotomultiplicadores como detectores. Un espectrofotómetro de arreglo de diodos funciona de la siguiente manera, es un poco distinto a los que hemos visto, ¿sí? Es más sencillo, digamos, en su constitución, pero como tiene un arreglo de diodos resulta más caro, es más costoso. Y tiene sus ventajas para trabajar. Entonces, fíjense, en este caso tenemos la fuente de luz, es decir, los focos que ya hemos visto, las lámparas. Ahora tenemos la celda con la muestra, no tenemos un monocromador para seleccionar la longitud de onda. Lo que tenemos es directamente la celda con la muestra. Entonces acá tenemos sobre la muestra, sobre la celdita que tiene la solución con el analito,
va a incidir luz de todas las longitudes de onda. Entonces, ¿qué va a pasar? La solución del analito va a absorber ciertas longitudes de onda y otras no. Entonces, esta luz ingresa por esta rendija de entrada, una vez que atravesó la muestra, ingresa por esta rendija de entrada a lo que se denomina un policromador. Entonces, la luz que ha pasado por la muestra es la que sufre la dispersión. Y cada una de esas longitudes de onda de la luz que proviene y que pasó por la muestra va a incidir sobre este arreglo de diodos. Entonces, cada diodo va a responder para una longitud de onda específica. Dice, el detector consiste en un arreglo de diodos. Por ejemplo, este modelo de espectrofotómetro, el Agilent 8453, tiene 1024 diodos disponibles. Arreglo de 1024 diodos, es decir, un diodo al lado del otro. Entonces, acá, en este tipo de espectrofotómetros, en lugar de tener un monocromador, tenemos un policromador. Dice, el compartimiento de la muestra se ubica entre la fuente y el policromador. Antes se ubicaba entre el monocromador y el sistema de detección. Acá, en este caso, la luz difusa no causa problema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando hablamos de la ley de Beer? Qué, digamos, características o qué efectos hacían que la ley de Beer sufra desviaciones. Y una era la luz difusa o la luz parásita. Bueno, acá no tenemos ese problema de luz parásita. ¿Por qué? Porque no pasa, no importa que la luz pase por, toda la luz que se le ocurra pase por la solución de la muestra, porque toda ingresa a esta ranura y luego pasa, va al policromador, ¿sí? Luego va al sistema de dispersión. Entonces acá prácticamente no tenemos partes móviles. Esa es la otra ventaja que tiene el instrumento. Dice, la única parte móvil son estos obturadores. Puede transportarse sin necesidad de estarlo recalibrando, es robusto, reproducible y rápido y es de bajo mantenimiento. Por eso es más costoso también. ¿Cómo funciona el arreglo de diodos? Nosotros tenemos, dice, es una serie de fotodiodos continuos sobre un cristal de silicio. Es decir, tenemos estos fotodiodos y esto sería todo en una matriz de silicio. Entonces, cada rayo, la luz incide y el diodo reacciona, ¿sí?, a una longitud de onda. Como tenemos la luz en todos los sentidos acá, la luz está compuesta por todas las longitudes de onda, cada uno de estos va a reaccionar a una longitud de onda. Entonces, cada diodo tiene un capacitor que inicialmente está cargado, incide el haz de luz, ¿sí?, para una longitud de onda, hace que se generen cargas, que se genere una corriente de electrones, se descarga el capacitor y bueno, y cada tantos ciclos se vuelve a cargar. Dice, el fotón penetra el silicio y el capacitor se descarga. La cantidad de carga necesaria para recargar es proporcional al número de fotones que detecta cada diodo, es decir, a la intensidad de luz. ¿Cómo se obtiene el espectro? Dice, midiendo la variación de la intensidad de luz en el rango de longitudes de onda. Es decir, ¿cómo va a funcionar esto? En las longitudes de onda en que el analito no absorbe y que esa luz pasa por la solución del analito y llega al detector, va a llegar, los diodos que la detecten van a recibir mayor número de fotones. Las longitudes de onda que sean absorbidas por el analito, la luz que abandona la cubeta y que entra al policromador, va a llegar a algunos diodos y esos diodos van a recibir menor cantidad de fotones. Entonces, el sistema lo que hace, o el instrumento lo que hace, es procesar la cantidad de fotones que llegan a cada uno de los diodos. Y eso lo relaciona y hace que se pueda trazar el espectro de absorción. En este caso, cuando uno trabaja con este tipo de instrumentos, el espectro de absorción, la obtención del espectro es instantánea, ¿sí? Si uno trabaja con los otros espectrofotómetros, los que habíamos visto hasta hace un ratito, que tienen un monocromador, vamos a ver que si le pedimos al instrumento que nos trace el espectro, el trazado del espectro lleva unos 20 segundos, por ejemplo, o unos 30 segundos. En cambio acá es instantáneo, porque procesa toda la información junta, ¿sí? El otro va
va cambiando la longitud de onda por cada valor y esa es la luz que va llegando al detector. Es decir, el monocromador va eligiendo las longitudes de onda que van pasando por la muestra y en la medida que va eligiendo es la luz que va llegando al detector. Acá al detector le llega la luz de todas las longitudes de onda. La diferencia está, y que permite trazar el espectro, en que en algunos sectores tiene mayor cantidad de fotones esa luz y en otros sectores tiene menor cantidad de fotones la luz que llega al detector. ¿Sí? Entonces a cada diodo le llega luz de una determinada longitud de onda. Bueno, espero que más o menos les haya quedado la idea. Bueno, dentro de las aplicaciones analíticas un poco las hemos visto viendo, ¿sí? Tenemos que entonces los espectros de la muestra, dice, se compara con los de los correspondientes estándares. Eso nos va a permitir a nosotros obtener no solamente la longitud de onda de máxima absorción, sino que también nos va a permitir entonces obtener nuestra gráfica de calibrado en los análisis cualitativos. Bueno, los análisis para parte cuantitativa, los más frecuentes son en la zona del UV, porque se utiliza mucho para identificar compuestos orgánicos y es menos frecuente en la zona del visible. Aunque un poco va a depender de cómo uno esté trabajando, porque, por ejemplo, si uno está, supónganse, trabajando con una muestra de una fruta y uno quiere saber si la fruta, por ejemplo, contiene carotenos y por ahí no tiene mucha información de la fruta, les pongo como ejemplo una fruta, pero puede ser también en cualquier otro material vegetal, si uno sospecha de que tiene carotenos presentes y está ante la duda, entonces lo que se suele hacer es hacer extracciones con distintos solventes y dependiendo de la coloración que tenga, uno lo que va y hace después un espectro. ¿Sí? Prepara una solución diluida y va y hace un espectro. Y bueno, la forma del espectro brinda mucha información. O sea, porque acá dice, los análisis más frecuentes son en la zona del UV, pero también se puede hacer en la zona del visible, porque por ejemplo, los carotenos tienen espectros que son muy característicos, la forma que tiene el espectro, y eso se ve en la zona del visible. Por eso va a depender del trabajo que uno esté haciendo. Pero la absorción, la espectroscopía de absorción molecular para análisis cualitativo es muy útil porque nos permite a nosotros identificar algunos compuestos a través de la forma del espectro. Para eso necesitamos entonces un instrumento que tenga un ancho de banda efectivo pequeño, 1 nanómetro, 0,5 nanómetros. En análisis cuantitativo es lo que más hemos visto nosotros, porque va a ser aplicable a compuestos absorbentes, es decir, que tengan, por ejemplo, grupos cromóforos. También va a ser aplicable a especies que no presentan absorción, porque nosotros podemos agregar un reactivo específico y transformarlo en un complejo que sí presente absorción. Van a estar basados siempre en la ley de Lambert y Beer, en el intervalo de concentraciones en que se cumpla la ley. Lo que vamos a hacer siempre va a ser construir la curva de calibrado con las soluciones estándar o con las soluciones patrones, porque después eso nos va a permitir entonces a nosotros cuantificar la cantidad de analito que esté presente en la muestra. Bueno, con la absorbancia dice, esto es lo que acabamos de ver, cuando el analito no absorbe en la zona del visible, le podemos incorporar una especie, formar un complejo, por ejemplo, uno de como los que habíamos visto, que tenga valores de absortividades mayores a 1000 molar a la menos 1, centímetro a la menos 1. Es decir, por ejemplo, un complejo de transferencia de carga. Puede que nuestro analito absorba en la zona del UV, pero que no presente una muy buena absorción, o puede que sí tenga buena absorción, pero que nuestro instrumental solamente nos permita trabajar en la zona del visible. Entonces, en ese caso, si nuestro analito absorbe en la zona del UV, lo que tenemos que hacer es agregar un reactivo que me genere una especie coloreada con el analito y que lo podamos cuantificar entonces en la zona del visible. Eso también podemos hacer y se hace muchísimo en esta espectroscopía. Bueno, dice, siempre que sea posible se debe medir la absorbancia de los patrones de la muestra, la mayor longitud de onda, esto también lo vimos, para obtener la mayor sensibilidad. Y porque además, o sea, por un lado teníamos la mayor sensibilidad y la mayor selectividad, ¿sí? Porque se entiende que ese pico de mayor absorción se corresponde con el analito que nosotros estamos investigando o cuantificando. Y por otro lado, lográbamos mayor sensibilidad porque ahí el cambio en la absorbancia por unidad de concentración es mayor. ¿Sí? Por eso decimos que tenemos también la mayor sensibilidad cuando trabajamos a la longitud de onda de máxima absorción.
Y por otro lado, el otro efecto que teníamos que tener en cuenta es que en esa zona, cuando estamos en el pico de máxima, por más que tengamos un ancho de banda de luz que está incidiendo sobre la muestra, la absorbancia no va a cambiar. Entonces evitamos las desviaciones a la ley de Beer. Bueno, acá, digamos, en esta espectroscopía, los métodos de calibración que podemos usar, digamos, el más utilizado es el de patrón externo, pero también en algunos casos podemos utilizar patrón agregado o incluso patrón interno. Bueno, esta es la clásica gráfica de calibrado, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a obtener cuando trabajemos entonces con espectroscopía de absorción molecular. Vamos a tener la zona, el rango lineal de concentraciones, que es donde vamos a hacer la cuantificación de nuestro analito, digamos que esta va a ser nuestra zona de trabajo, y que va a estar ubicada por encima del límite de cuantificación hasta el límite de respuesta lineal. Esta es la zona en la que nosotros vamos a trabajar siempre. Normalmente, cuando uno realiza un análisis de una muestra y debe informar concentraciones y trabaja, por ejemplo, con una espectroscopía de este tipo, muchas veces tiene que informar el límite de cuantificación. ¿Sí? Suele ser un dato útil. A veces sí, a veces no. Depende de qué se pida en el análisis. Bueno, ¿cuál es dentro de las características de este método? Es que tiene una amplia aplicabilidad, se utiliza muchísimo en laboratorios de rutina para muestras de alimento, para muestras biológicas. Ustedes van a ver después más adelante que, por ejemplo, en muestras de orinas hay muchísimos métodos que utilizan la técnica de espectroscopía de absorción molecular, en muestras de sangre, en muestras de otros fluidos corporales, digamos. También se utiliza mucho en el área de alimentos, se utiliza mucho para los, digamos, los productos farmacológicos, ¿sí? Entonces se emplea mucho en el área de medicamentos, o sea que tiene una amplia aplicación, ¿sí? La aplicabilidad es muy alta, por eso, o muy amplia. O sea que es importante entonces conocer cómo se trabaja con esto. Y siempre, les voy a volver a repetir, siempre que ustedes vayan a trabajar con un instrumento, así sea un espectrofotómetro de absorción molecular, uno de absorción atómica, el que sea, primero ustedes tienen que estudiar cómo es el instrumento. Si tienen alguien que lo maneja, se instalan con la persona que lo maneja y aprenden a manejarlo junto con ella. Y si no, si tienen que arreglarse solos con un espectrofotómetro como esto, que son los más sencillos, lo primero que tienen que hacer antes de conectar el equipo y prenderlo es buscar el manual, leer el manual y fijarse bien el equipo donde tiene las distintas, digamos, la descripción que les da el manual, estudiar junto con el equipo. Y después encenderlo y empezar a probar. Entonces, eso como consejo. Segundo, si ustedes van a aplicar un método para una muestra que ya conocen, siempre tienen que corroborar la longitud de onda de máxima absorción. Es decir, siempre primero tracen un espectro. ¿Por qué? Porque dependiendo del instrumento, dependiendo de las condiciones de trabajo de ustedes, se puede modificar esa banda de absorción. Entonces, siempre tienen que corroborar la longitud de onda de máxima absorción. La mayoría de las veces les va a coincidir o va a ser muy cercana a la que les informa el método que ustedes están utilizando, pero siempre tienen que corroborarlo, porque el instrumento de ustedes va a ser diferente al que se utilizó para desarrollar el método. Entonces, siempre como consejo tienen que chequear eso. Tienen que prestar atención a la zona en que van a trabajar para elegir las cubetas adecuadas. Tienen que ver qué solvente están utilizando. Tienen que recordar siempre que el solvente con el cual ustedes trabajan tiene que ser transparente a la longitud de onda de trabajo. ¿Qué significa esto? Que ni las cubetas ni el solvente tienen que absorber, porque si no eso nos va a generar un error muy grande. Entonces siempre tienen que tener en cuenta la longitud de onda de corte del solvente. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto en las clases anteriores? Bueno, la sensibilidad es bastante importante, es elevada, los límites de detección están en el orden de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5 molar. En realidad no suelen ser los límites de detección lo más importante. Si hablamos de un análisis cuantitativo, son los límites de cuantificación lo más importante. La selectividad es de moderada a alta, tienen buena exactitud, los errores de concentración están entre el 1 y el 5% o son menores. Bueno, el uso del equipamiento es sencillo. Comparado con otros instrumentos, los espectrofotómetros de absorción molecular son los más simples y los más sencillos de usar. ¿Sí?
y tienen un amplio rango de aplicabilidad los métodos que se pueden desarrollar. O sea, podemos trabajar sobre un número muy grande de muestras, por lo tanto podemos tener muchos métodos con absorción, que utilizan una técnica de absorción molecular. Bueno, esto que tienen acá son algunos parámetros que suelen venir en, digamos, los manuales de uso de los instrumentos. Entonces, por ejemplo, les puede hablar de la exactitud de la longitud de onda. Dice el grado de exactitud entre la longitud de onda que indica el selector y la de referencia. Bueno, y acá hay un método que se puede hacer para poder ajustar esa exactitud. La exactitud fotométrica, esto también se puede ajustar, se puede recalibrar el equipo. En realidad, cada tanto tiempo debería hacerse una calibración instrumental. Nosotros cuando hacemos la gráfica de calibración, estamos haciendo una calibración metodológica, porque lo estamos haciendo es calibrando el método para trabajar y poder, digamos, cuantificar un analito en una muestra. Pero al instrumento debería hacérsele cada cierto tiempo una calibración instrumental. Entonces, por ejemplo, para la exactitud fotométrica, deberíamos poder disponer, aunque sea de soluciones de dicromato de potasio, que es una de las que más se utiliza, ¿sí? Para chequear, por ejemplo, la exactitud fotométrica, también la linealidad fotométrica y otros parámetros que están, digamos, dentro de o que están informados en el manual del instrumento. Pero bueno, esto debería hacerse al menos una vez al año. Por lo menos una vez al año habría que hacer un calibrado. Y por otro lado también chequear las lámparas, porque ya vimos que las lámparas con el tiempo se van agotando. Aunque muchas veces cuando la lámpara comienza a agotarse uno se va dando cuenta, porque va viendo que si hace análisis de rutina, los patrones empiezan a presentar otro valor de absorbancia, otro valor de tramitancia, empiezan a aparecer algunos efectos que hacen que uno se dé cuenta que la lámpara es la que se está agotando. Bueno, esto sería todo entonces lo que corresponde a la teoría de absorción molecular. Si les parece bien y si están de acuerdo, hacemos un recreo porque la verdad que me cansé y vemos un poquito los problemas que nos quedan, sí, por lo menos algunos problemas. Puede que nos quede algunos sin resolver, pero chequeamos al menos los que podemos. Hacemos unos 10 minutos de recreo, ¿les parece bien? Dale, profe. Sí, profe. Y porque la verdad que me cansé y supongo que ustedes también.